Buenas tardes, pues bienvenidos otro día más a estos cursos de trayecto formativo. Estamos muy contentos que estén tomando ahora lo que es el trayecto de geometría y el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, son la maestra Patricia Gómez y la maestra Verónica, quienes estarán con nosotros impartiendo los diferentes cursos ya establecidos para el día de hoy. Vamos a empezar con la maestra Patricia Gómez. Me permitiré leer una semblanza de ella. Patricia Gómez Áviles. Ella tiene una maestría en pedagogía, maestría en desarrollo de competencias docentes. Actualmente es estudiante del doctorado en educación. Trabaja como docente en educación básica. Actualmente es asesor técnico pedagógico en la Dirección de Investigación Educativa de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Integrante de la Academia Estatal de Matemáticas. Integrante del Comité Estatal de Evaluación Académica del Estado de Hidalgo. Experiencia en el diseño de cursos y talleres sobre estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en educación básica. Asimismo, en el diseño de prototipos de material manipulable, tallerista y ponente en espacios nacionales e internacionales, autor de los libros Ludoteca Interactiva de Matemáticas, Cálculo Mental para Primaria y Secundaria, Comprende y Aprende Matemáticas jugando en preescolar, actualmente en proceso de edición. Participación como autor del apartado de matemáticas en el material curricular de apoyo a la planificación didáctica de primaria de primero a sexto grado. Bienvenida, maestra Patricia Gómez. Es un gran placer y un gran honor tenerla el día de hoy compartiendo sus conocimientos, sus estrategias, sobre todo su práctica con los maestros que estamos aquí presentes. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes en esta tarde lo que es el tema Compara distancias mediante el uso de un intermediario, que es un aprendizaje esperado de preescolar. Vamos a trabajar con el nivel de preescolar, entonces vamos a retomar esta parte de comparar distancias con el uso de un intermediario y que tiene relación con algo que vamos a ver en una segunda sesión el día de hoy. Entonces, me gustaría que posteriormente ahorita en estos momentos compartir este trabajo. Ahora bien, tenemos un objetivo de lo que es espacio y bueno, a mí me gusta más que una plática, me gusta trabajarlo más, ahora sí que haya práctico, que sea práctico, que no únicamente sea la plática de aquí para allá, sino que también haya interacción de allá para acá. Entonces, por lo tanto, es un espacio que nos permite comparar comparación de distancias mediante el uso de un intermediario para la mejora del aprendizaje en preescolar. Y bueno, algo bien importante que se retoma en lo que es el nivel de preescolar es precisamente el juego. El juego no, es algo que no debe de estar fuera de, por lo tanto, siempre por lo regular me gusta también comenzar con una frase, y en esta ocasión comparto con ustedes una frase de Francisco Tonossi, que es: todos los aprendizajes más importantes en la vida se hacen jugando. Y entonces algo que preescolar tenemos que hacer es siempre trabajar con los niños a través de juegos, a través de material concreto. Entonces eso es la base del aprendizaje, esa interacción que tanto los alumnos con los maestros como los maestros con los alumnos debemos de tener. Yo les comento a los maestros que si es necesario tirarnos de panza con los alumnos, hay que hacerlo, ¿sí? Y ya sea en el nivel tanto de preescolar, primaria, secundaria, no importa el nivel que sea. Y algo que nuestro programa de estudios nos maneja precisamente lo que refiere al programa de estudios de preescolar 2017, nos habla sobre o retoma sobre las magnitudes y medidas,
que en este caso lo que vamos a ver es con relación a la medida. Y nos dice que los alumnos deben de empezar a identificar en este nivel magnitudes de longitud, capacidad y tiempo, con situaciones problemáticas que implican comparación directa de longitudes y capacidad, o con el uso de intermediarios y la medición con unidades no convencionales. Ya les manifestaba hace rato el tema de ahorita con el tema que sigue posteriormente, lleva esa vinculación. Entonces, están muy relacionados, por lo tanto, es importante que demos continuidad. Asimismo, nuestro programa de estudios nos maneja este apartado de lo que es la forma, espacio y medida, que es un eje temático. Y dentro de ese eje temático también nos identifica esta parte de lo que es precisamente el experimentar, y el experimentar nos lleva a lo que es la unidad de medida no convencionales. Además, también nos hace referencia sobre el anticipar y verificar longitudes y capacidades, que es algo que vamos a retomar también, y sobre todo reconocer longitudes y capacidades. Entonces, vean cómo esta parte de lo que hoy vamos a trabajar, vamos a compartir, está involucrado en el eje temático, forma, espacio y medida. Asimismo, en el caso de lo que refiere al proceso de medición, el niño debe superar principalmente la parte de la percepción de una magnitud. ¿Y a qué nos lleva con eso? ¿A qué se refiere? En este caso es cuando hablamos de la propiedad de una colección de objetos, sin tener en cuenta las otras propiedades. Por ejemplo, estimar el peso de una pelota. Entonces, es algo que los alumnos deben de superar para poder entrar a esta parte de la medición. Otra situación es la conservación de la magnitud. ¿Y cómo se va a dar esto? Bueno, aunque el objeto cambie de posición, tamaño, forma, el niño podrá reconocer que hay algo que permanece constante. Entonces, esa parte es la conservación de la magnitud. El orden de la magnitud, bueno, también es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, el niño logra ordenar la magnitud considerada. Se puede decir que ha superado esta etapa. Por lo tanto, un ejemplo es cuando puede comparar los pesos de distintas pelotas y decir de forma estimativa cuál es la más pesada y cuál es la que pesa menos. Y entonces aquí ya estamos hablando del orden de la magnitud. Otro punto también es la relación entre magnitud y número. ¿A qué refiere con ello? Dice que cuando un niño logra esta relación, ya se considera que está en condiciones de medir. ¿Y por qué? Porque ya también calcula. Y en este caso, por ejemplo, la cantidad de veces que entra la unidad en un objeto a medir. Es decir, ¿cuántas veces cabe esto en esto? Por ejemplo, una regleta, un pedazo de o un lápiz, ¿cuántas veces cabe en la mesa? Si tenemos, ¿no?, una mesa por ahí. Entonces, esta parte es lo que tiene que el niño superar para poder él entrar allá al proceso de medición. Y esto, bueno, lo vamos a propiciar en preescolar. Ahora bien, en este caso, otro punto bien importante para entrar a la medición es el desarrollo psicológico necesario para la medida. ¿Y cómo el niño va a entrar a este proceso de comparación directa? Bueno, el proceso de comparación directa se va a dar, si ustedes observan esa imagen que tienen ahí, nos dice que cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un niño, ¿cuál de estos objetos es más grande? Bueno, él ya podrá tener en esta primera etapa, podrá señalar a uno de ellos y nos va a decir tal vez a simple vista cuál es el más grande, ¿sí?
y en una segunda etapa también nos podrá utilizar alguna parte de su cuerpo. Entonces, algo que siempre tenemos que tener en consideración es de que los niños tienen que apropiarse de estos conceptos matemáticos a través de utilizar las partes de su cuerpo. Entonces, aquí, con las partes de su cuerpo, también él podrá decirnos cuál es más grande o cuál es más pequeño, y puede utilizar tanto sus manos o bien sus pies. Ahora bien, también otro punto, en este caso, es el desplazamiento de objetos. ¿Y cómo se da esto? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos nosotros dos regletas, y dentro de esas dos regletas las tenemos alineadas, acomodadas, y a simple vista, bueno, el niño podrá decirnos cuál es la más grande, cuál es la más pequeña. Sin embargo, también esto consiste en el desplazamiento cuando nosotros llevamos la regleta y a través de la sobreposición el niño puede comparar esa medida. Entonces, ustedes ven ahí, alcanzan a ver que tenemos una regleta color naranja y sobreponemos la regleta color verde, y ahí podrá darse cuenta con esa comparación a través de este desplazamiento de objetos, podrá el niño decirnos cuál es la más larga, la más grande. Esto es con respecto a lo que es la psicología, lo psicológico necesario para la medida. Ahora bien, por otro lado, también tenemos lo que es referente a la génesis de la magnitud, longitud en el niño. Pero aquí, ¿cómo se va a dar esta parte? ¿Qué es lo que el niño requiere saber para poder medir, maestros? ¿Qué es lo que necesita saber? Y bueno, pues para ello, el niño necesita medir, ¿sí? O requiere saber sumar principalmente dos magnitudes del mismo tipo. Y aquí vamos a verlo ahorita cuando tengamos una actividad, cómo lo pueden hacer, ¿sí? Además, también dice que para poder medir necesita disponer de un patrón de medida. Y esto le va a servir como un instrumento para tener una unidad de comparación. Esto le va a permitir también que él pueda, ¿sí? Él pueda relacionar tanto el tiempo y el espacio. Pero algo bien importante, ¿sí? Algo bien importante que los niños deben de tener para esta parte de la medición es tener en cuenta los conceptos, maestros. Esos conceptos complementarios que lo van a llevar a ir apropiándose de lo que es la medición. Y este proceso de la medición comienza en preescolar, pero se da, de acuerdo a Piaget, se da a partir de los 7 años en adelante. Entonces, en preescolar únicamente vamos a sentar bases con relación a ello, pero ellos tienen que precisamente manejar, ya les mencionaba, esos conceptos complementarios, como es la relación que tienen esos conceptos con la dimensión. Cuando utilizamos largo, ancho, ¿sí? Es con respecto a ello. Y cuando hablamos de distancia, ¿sí? Y hablamos de la longitud entre dos objetos. Entonces, esos conceptos complementarios son la base precisamente para que los alumnos puedan apropiarse de la medida, de lo que es medida. Ahora bien, si nosotros observamos esta imagen, ¿sí? ¿Cómo los alumnos van a poder conservar la distancia y la simetría? Y ustedes pueden ver ahí una imagen donde aparece un recipiente A, un recipiente B, ¿sí? Un recipiente A, un recipiente B y un recipiente C. Pero en un primer momento, los niños van a observar ese recipiente A y ese recipiente B, de los cuales dice que si en esa distancia entre esos dos objetos se encuentran los puntos A y el punto B,
se coloca otro objeto C, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, se les consulta a los niños si la distancia entre los objetos A y B varió al colocar el objeto C. Y entonces los niños podrán mencionar que la distancia entre los puntos ahora es menor. ¿Sí? Ahora es menor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un objeto C entre ambos. Entonces, en el caso de Piaget, establece precisamente tres niveles en el análisis o para el análisis de esta concepción. ¿Y cuáles son esos tres niveles? Bueno, el primero hace referencia donde se menciona que el niño no puede reunir esos intervalos de distancia entre A y C y B. ¿Qué quiere decir con ello? Dice que son como supuestos tramos y por eso contestaría que es menor la distancia entre A y B. ¿Sí? Esa interferencia de C hace que el niño acorte esa medida, esa distancia que hay entre A y B. El segundo nivel refiere, ¿sí?, cuando se observa que el objeto C ocupa un espacio y por lo tanto va a disminuir la distancia entre A y B. Ahora bien, un tercer nivel es cuando se hace referencia que ya puede distinguir la simetría entre las distancias AB, y la BA ¿sí? Esto quiere decir que es capaz de lograrlo. Y esto se va a dar, maestros, ya les mencionaba hace rato, a partir de los 7 años. ¿Sí? A partir de los 7 años. Sin embargo, preescolar, tenemos que trabajar mucho para que los alumnos, ya cuando estén en primaria, puedan apropiarse de esta conservación de la distancia y la simetría. También se tiene, sí, algo relacionado con la conservación de longitudes. Y veamos cómo esto que he estado mencionando, en preescolar lo vamos trabajando, o se va trabajando, pero de una manera que a los niños únicamente les estamos dando bases para que posteriormente ellos tengan esas habilidades, esa capacidad para poder apropiarse de estos contenidos. Y dentro de esta de conservación de longitudes, maestros, tenemos dos situaciones, que es la imagen que tenemos, precisamente esa primera imagen que corresponde a la A, y esa imagen que corresponde a la B, que es cuando ya tiene un desplazamiento. ¿Y en qué consiste esta conservación por movimiento? También llegamos a poner en los niños pequeños la observación en práctica, ¿sí? Podemos ver que las dos barras que componen la figura A están en una sola posición, están alineados, ¿sí? Pero podemos observar también que es algo bien interesante lo que ellos puedan observar. Y se menciona que en este caso los niños tienen esa dificultad para poder ellos evaluar qué es lo que pasa entre la figura A y la figura B, cuál es ese comportamiento que tiene esa figura B. Sin embargo, ya cuando ellos ven de qué se trata
bueno, podrán qué es lo que está sucediendo, cómo está haciendo ese comportamiento que ya les mencionaba. Y en este caso, tienen en cuenta solo uno de los extremos, dependiendo de qué extremo de la barra o de la regleta, de la pieza que estemos utilizando, ellos lo van a ir comparando, maestros. Cuando ambas varillas son más pequeñas o ambas barras son más pequeñas, estas se pueden observar, ¿sí?, que es un desplazamiento. Entonces, diversos materiales podemos utilizar regletas de madera. Maestro, ¿se escuchaba bien o todos lo escucharon mal? No se escucha. Se distorsiona. Se distorsiona. No se escucha. Es el internet de la maestra. Yo creo que ya se desconectó y ahorita se vuelve a conectar. Perfecto. Gracias, maestro. Parece que ya se está conectando. Sí, ya me escuché. Se escucha muy interrumpida su voz, maestra. No sé si es su conexión a internet o la ubicación Me donde sacó está. el internet. Mi internet o algo, porque sí me sacó un buen rato. Pero bueno, ya regresé. Entonces, esto es la conservación por movimiento, desplazamiento. Y un segundo, perdón, es la conservación por cambio de forma. Su cámara, maestra. Si aquí observamos. Maestra, si gusta desactivar su cámara para que se oiga mejor. Ándele. Sí. A ver. Adelante. A ver si logran escucharme mejor, perdón. En esta adelante. Conservación por cambio de forma, ¿sí me escuchan mejor? Bueno, en esta conservación por cambio de forma, adelante. Aquí pueden ver ustedes esa imagen donde una de las piezas tiene una forma de curva. Por lo tanto, aquí es donde también los niños pueden ver esta parte y se pueden confundir porque ellos no alcanzan a apreciar esta parte de que el tamaño va a ser el mismo independientemente de la forma que tengan, ¿sí? Pero es importante que los niños puedan hacer esa comparación en relación al tamaño, a la forma, bueno, que ellos identifiquen que aunque es diferente, tiene diferente forma, el tamaño va a ser el mismo. Y así también es importante que para ambos casos se juegue con movimientos y deformaciones de las piezas, que podamos nosotros trabajar con los niños esta diversidad de componentes de forma con ellos, ¿sí? Y ahora bien, en estos ambos casos, referimos principalmente cuando nosotros comparamos longitudes y podemos hacerlo sin una medida. Bueno, además también con ello podemos calcular varias situaciones, ¿sí? Pero esto nos los va a permitir la manipulación de objetos, maestros.
la manipulación de objetos es algo que tenemos que considerar con los niños, primeramente. Y lo que tenemos que hacer es tomar la medida de largo de las piezas, de largo de las piezas. Por ejemplo, si nosotros, ¿esto a dónde nos va a llevar en la vida cotidiana? Por ejemplo, si nosotros en casa queremos mover un mueble y no tenemos ninguna unidad de medida convencional, lo que podemos hacer es utilizar un hilo, un listón, un lazo. ¿Y qué es lo que hacemos? Medimos precisamente lo que refiere el largo del mueble y asimismo medimos el largo del espacio que nosotros tenemos, ¿sí? Y de esa manera podemos identificar si ese mueble nos cabe en ese espacio. Y entonces son situaciones tan prácticas que podemos trabajar en la vida cotidiana. Eso es con relación a la conservación de longitudes. Ahora bien, tenemos también algunas consideraciones didácticas y esas consideraciones didácticas son bien importantes que las retomemos porque ello nos va a permitir dar las bases a los niños para trabajar precisamente esta comparación. Y la primera es el concepto de magnitud tiene un proceso similar al desarrollo del número natural. Algo que tal vez nosotros dejamos fuera, ¿no? Y que decimos que no tiene nada que ver el número con la geometría o con la forma, espacio y medida, y en la medida en específico. Y vemos que sí, el concepto de magnitud está muy de la mano con la relación del número natural. Ahora, ¿qué nos va a permitir esto? Bueno, nos va a permitir como docentes nosotros construyamos actividades que promuevan la idea precisamente de la medición. Ahora también algo y que va a fortalecer y que fortalece esta parte es trabajar con actividades de clasificación y seriación de objetos de distintas magnitudes, longitud, capacidad, tiempo, masa, entre otros. En el caso de preescolar, bueno, trabajamos lo que es la longitud, la capacidad y el tiempo únicamente, pero es importante que vayamos introduciendo a los alumnos, a los niños, a este tipo de clasificaciones y seriaciones. Ahora también la actividad de la observación de objetos. Es importante que lo haga, y es aquí donde como docentes también tenemos que promover, tenemos que propiciar actividades que les permitan observar objetos para que ellos puedan ver, para que ellos puedan verificar sus semejanzas y sus diferencias que tienen los objetos. Algo también, maestros, que les comparto es que tienen que ir de lo concreto al abstracto. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues ya lo mencionaba a través de juegos, a través de escuela, y que desafortunadamente me dicen que utilizamos, les digo, cómo jugar con los niños preescolar, tiene que precisamente llevar ese proceso donde tiene que primero manipular. Y en un primer momento, ya les mencionaba hace un momento, que los niños tienen que utilizar las partes de su cuerpo para ir apropiándose de esos conceptos. Posteriormente, bueno, pues vámonos ya con el apoyo de material concreto, vámonos ya con el apoyo de juegos y posteriormente, ahora sí vámonos a lo que es el símbolo. Hay que dejar, maestros, fuera de utilizar primero el símbolo, no. Hay que irnos de lo concreto a lo abstracto, vuelvo a repetir. Algo también que hay que considerar es esta parte, ¿no? De ir de lo cercano
a lo más lejano, de lo fácil a lo difícil, de permitir, maestros, de permitir que los alumnos aprendan de los errores de ellos mismos y de sus compañeros, ¿sí? Algo que siempre tenemos que partir de esto, de que ellos deben de tomar en cuenta sus errores y la de sus compañeros para construir su propio aprendizaje. Y algo que también es importante que trabajemos en los niños es el fomentar la interacción entre los mismos niños, entre los niños y nosotros los maestros. Acuérdense que la interacción les va a permitir apropiarse del conocimiento. Maestra Patricia, ¿se me escucha? Maestra Patricia, ¿sí me escucha? Maestros. Entonces, en esta primera parte, Maestra Patricia, ahí está. Eso iba a suceder, que se iba a desconectar. Me volvió a sacar, parece ser que el internet. Sí, maestra, ¿me permite sugerirle quizás si lo que puede ser que si puede cerrar, si tiene muchas ventanas abiertas en el navegador, si puede cerrar algunas para que le quite peso al internet, o sea, al estar recibiendo los datos. Y la otra, igual y si se desconecta de Zoom, se sale de la sesión y vuelve a entrar, quizá pueda mejorar esa situación, porque ya le quitamos carga al Zoom y luego la volvemos a restablecer. ¿Qué le parece? Muy bien, una disculpa, la situación es por parte de las conexiones de internet. Yo creo que también hemos estado teniendo esa situación. Sí, esa podría ser otra muy buena opción. Se lo podemos proponer ahorita que regrese la maestra Patricia Gómez. Ahora yo podría proyectarla, solamente que regrese. Igual en varias regiones del país hemos estado teniendo, no sé en donde vean ustedes, yo vivo en Coahuila, Monclova, Coahuila, y y hemos tenido unos fuertes vientos que sí nos ha dejado hasta incluso sin luz por minutos, ¿verdad? Pero sí hemos tenido esas situaciones. Yo creo que ya son los climas de que ya se acercan las vacaciones, ¿no? Ya las queremos todas y todos las vacaciones. Entonces sí, los de Semana Santa. Exactamente. Sí, en todos lados está muy complicado y pues yo creo que es la temporada, ¿no? Acabamos de cambiar de temporada, ahorita todos tenemos las alergias. Muy bien, creo que ya regresó la maestra. Hasta internet que es sus vacaciones, sí es cierto. ¿Listo, maestra? ¿Sí puede? Sí, ya incluso me moví también de espacio. Vamos a ver si se logra más esta parte. Sí, bueno. Pues ya mucho mejor, así que adelante. Gracias, maestra. Sí, gracias. Algo que les mencionaba también es esta parte del juego y que el juego es bien importante y está considerado dentro de lo que es los aprendizajes clave para la educación integral, plan y programas de estudio de educación básica, y donde nos mencionan que el juego es el vehículo importante para el aprendizaje, en donde los alumnos, ¿sí?, aprenden a escuchar,
que es algo bien importante, aprenden a comprender y a comunicarse. Aprenden a trabajar de forma colaborativa y a seguir sus emociones. Y también aprenden a explorar, cuidar y conservar. Algo que nos menciona precisamente este plan de estudios y que está sustentado en lo que es lo que refiere a la UNESCO. Y asimismo desarrollan capacidades y destrezas como la rapidez, la coordinación y la precisión. Pero no únicamente el juego nos permite esta parte, maestros, sino que también el utilizar material manipulable, el utilizar material concreto, nos permite la movilización de saberes, nos permite precisamente propiciar el desarrollo de competencias en los alumnos. ¿Y cómo? Cuando nosotros trabajamos con material concreto, con juegos, lo primero que hacemos es pedirle a los niños que vamos a trabajar en equipo y los acomodamos en equipo y les pedimos que tienen que trabajar de una manera donde tienen que cuidar el material, donde se deben de respetar, donde deben de tolerar a sus compañeros, donde deben de aceptar las sugerencias de sus compañeros, deben de trabajar en equipo y de manera colaborativa. Y entonces cuando nosotros les decimos esta parte y que ya comenzamos a trabajar con los materiales, es cuando ellos ya están movilizando ese saber ser que corresponde al aspecto actitudinal. Posteriormente, cuando les entregamos ya el material y les pedimos que van a hacer ciertas actividades y, por ejemplo, les pedimos que van a clasificar el material, que lo van a ordenar, que lo van a acomodar, ¿sí? Y cuando ellos ya también llegan a resolver ciertas situaciones problemáticas, empiezan a debatir con sus compañeros y empiezan a organizarse, es cuando están movilizando sus saberes, su saber hacer, que corresponde al aspecto procedimental, maestros. Y cuando nosotros ya les pedimos que nos den a conocer cómo hicieron o cómo llegaron a la solución de lo que les pedimos, porque ellos ya pueden observar, ya pueden deducir, pueden reconocer, pueden elegir, pueden comprobar, y entonces es cuando ellos ya están movilizando ese saber. Y lo que refiere a lo conceptual, por lo tanto, ese material o esos materiales nos permiten esa movilización de saberes y nos permite precisamente ya propiciar el desarrollo de competencias en los alumnos. Acuérdense que el desarrollo de competencias se va a dar, o el logro de un contenido se va a dar hasta el finalizar la educación básica. En preescolar nada más vamos contribuyendo, ¿sí? Vamos sentando bases para que posteriormente se siga fortaleciendo y al término de educación básica puedan lograr ese desarrollo de competencias, puedan tener apropiado esos conocimientos sobre los contenidos que se requieren. Ahora bien, vamos a jugar. Y dentro de las actividades que se proponen para poder trabajar con lo que refiere a esta parte de la comparación de medidas, bueno, está una actividad que se llama midiendo listones de colores. ¿Y en qué consiste, maestros? Aquí ustedes pueden observar que tenemos material y tenemos también qué habilidades van a desarrollar los alumnos. Se utiliza papel crepé, tenemos tijeras y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Se trata de que independientemente de que trabajemos el aprendizaje esperado que nos propone nuestro programa de estudios, también nosotros propiciemos el desarrollo del pensamiento matemático. Y recordemos que el desarrollo del pensamiento matemático implica otras situaciones, no únicamente lo relacionado con el contenido, sino que va a implicar otras habilidades, por ejemplo, van a implicar otras habilidades, van a implicar otros contenidos, otros conceptos. Por lo tanto,
esta actividad de midiendo listones de colores, bueno, nos va a permitir desarrollar la motricidad fina, la capacidad de medir por comparación. ¿Y en qué consiste? Esto es una actividad que se trabaja de manera individual. Y en este caso, para este tiempo de confinamiento, bueno, lo podemos utilizar donde los niños puedan trabajar conjuntamente con sus papás y puedan hacer lo siguiente. Es un trabajo individual que se refiere a que tienen que los niños recortar 3 tiras de papel crepé de diferente color, ¿sí? Puede ser también un trabajo en equipo, pero ahorita lo vamos a manejar de manera individual. Y bueno, se les pide a los niños que clasifiquen las tiras de papel. Si están en equipo, las tiras de papel, que las clasifiquen en largas y cortas. Algo que mencionábamos, que la medida precisamente es la apropiación de estos conceptos, ¿sí?, complementarios, es también lo de largos y cortos, maestros. Entonces es importante que se vaya utilizando ese lenguaje largo y corto. Ahora bien, podemos pedirles que los ordenen de corto a largo o viceversa. Uno por uno colocará sus tiras de acuerdo al tamaño de que corresponda, haciendo comparación. Lo que se trata es de que el niño logre comparar cuál es el más largo, cuál es el más corto. Y entonces de esa manera podrá trabajar con las tiras de papel crepé. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esta sería una actividad muy corta que nos va a propiciar a ir a otra actividad y aprovechar también el material. Ahorita lo pueden hacer con el papel crepé, lo pueden hacer con listones, ¿sí? Ustedes tienen que desarrollar la creatividad para ver qué material pueden utilizar, qué material pueden cambiar en lugar del papel crepé. Algo que también les quiero compartir, maestros, es que preescolar requiere de mucha creatividad de parte de los docentes y que, bueno, al nosotros compartir estas estrategias con ustedes, ustedes tienen que precisamente movilizar su imaginación, su creatividad, para poder adaptarlas de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, de acuerdo a las condiciones, a las características que tenga cada uno. Por lo tanto, son puras sugerencias que ustedes pueden adaptar. Ahora bien, también pueden ustedes trabajar, aparte de que trabajaron los conceptos de más largo, más corto, pueden trabajar anchas y angostas. Y de igual manera, si ustedes observan, ahí se ve cuáles son las anchas, cuáles son angostas, y no únicamente pueden utilizar tres tiras, pueden hacer que los niños recorten mucho más y que ellos puedan hacer esa clasificación donde, si recordamos, podemos nosotros utilizar los atributos de la clasificación, que esos atributos de la clasificación van a ser forma, tamaño, color y grosor. Entonces, podemos trabajar también, podemos relacionar esta clasificación pidiéndoles que clasifiquen por color, que clasifiquen por tamaño, que clasifiquen por color, tamaño, por forma. Bueno, van a tener en este caso la misma forma. ¿Por qué? Porque van a ser rectángulos, pero ellos se van apropiando de esos conceptos que se van incluyendo, se van integrando. Aquí pueden ustedes ya observar cómo clasificaron, ¿sí? Cómo se clasifica por color, y también al mismo tiempo están clasificando por tamaño. Y entonces esto precisamente está propiciando que ellos hagan esa comparación también, ¿sí? Que ellos hagan también esa comparación. Ahí lo pueden observar. Ahora, ¿en dónde vamos a trabajar esto?
¿Dónde está inmerso en lo que corresponde a los aprendizajes clave para la educación preescolar? Bueno, pues nosotros tenemos que estar dentro del organizador curricular 1, que refiere al eje forma, espacio y medida, al organizador curricular 2, magnitudes y medidas, y que corresponde al aprendizaje esperado, identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Y entonces podrán ustedes ver que lo que anteriormente se trabajó con esa actividad, lo podemos o se relaciona, tiene vinculación con los aprendizajes claves, maestros. Y esta es una actividad que se tiene y que ha funcionado. Y bueno, también esto de las tiras de colores nos permite ir a trabajar otra actividad. Ya cuando nosotros tenemos las tiras de colores y que ya hicimos esa actividad, también nosotros podemos trabajar la actividad que se llama tapetes. ¿Y en qué consiste esta actividad? Bueno, es una actividad que yo creo que es muy reconocida y que lo que vamos a hacer precisamente es invitar a los alumnos a que construyan, a que tejan su tapete con las tiras de colores que ya tienen, donde ellos podrán utilizar, dependiendo las tiras que tengan, los colores que tengan, ellos podrán ir intercalando colores, ir intercambiando tamaños, pero sin dejar de lado los conceptos que han estado utilizando. Anchas, angostas, largo, corto, ¿sí? Corto, y de lo que se trata es de que ellos puedan entretejer esos colores, esas tiras, para que formen su tapete. Una vez que ya tienen su tapete, bueno, pedirles a los niños que identifiquen tanto los colores, qué piezas son las anchas, qué piezas son las angostas, y eso les va a ir permitiendo ir apropiándose de lo que refiere a estos conceptos, maestros. Y es una actividad que, pues, créanme que a los niños les ha sido de su agrado. ¿Por qué? Porque es una actividad que les permite, pues, de alguna manera jugar con las tiras, ir creando sus propios diseños, ¿sí? Incluso ellos también van viendo que forman figuras geométricas, y entonces vean cómo ya también van involucrando otros conceptos, ellos mismos van involucrándolo, ¿sí? Incluso también al final podemos preguntar qué forma de figura tiene su tapete, y podrán decir que algunos lo hicieron de manera cuadrada y algunos podrán decir que lo hicieron rectangular. Y entonces vean cómo al apropiarse de estos conceptos como anchos, como angostos, como largos, como cortos, que contribuyen a lo que es la comparación de medidas, podrán también apropiarse de otros conceptos. Ahora bien, esa es una actividad que se tiene. Tenemos otra actividad que es el stop, pero ya también es un juego tradicional, y este stop, maestros, ha sido adaptado de otra manera. ¿Y en qué consiste este stop? Tiene algo parecido al tradicional, pero sin embargo, como es cuando lo trabajamos en el aula, por ejemplo, o bien lo podemos trabajar en casa, y que si no tenemos espacio suficiente, lo hemos adaptado para ese tipo de situaciones. ¿Y en qué consiste? Dice, en equipo se va a contar con piececitos y manitas cuántos necesito para llegar a la meta. Si ustedes observan lo que yo tengo aquí, ¿sí? En la imagen son piececitos, es un material de piececitos y manitas, y con ello vamos a trabajar esta parte del stop. Se elige a un representante por equipo, y quien
quien estará al frente de sus demás compañeros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se los cuento. Tenemos al grupo, o tenemos quiénes vamos a jugar, si estamos en casa, quiénes vamos a jugar, quiénes vamos a ser los jugadores y quiénes van a estar de alguna manera como juez, van a estar al pendiente de cómo trabajarlo. Por lo tanto, marcamos una línea donde nosotros mejor nos acomodemos, donde a partir de esa línea vamos a estar todos, ¿sí? Vamos a estar todos, y al igual que si fuera una carrera, lo que les pedimos es de que se pongan en posición en sus marcas, listos y fuera. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, los que están jugando, los jugadores que están en la línea, cuando yo les diga fuera, van a correr a lo que puedan correr. Y entonces, en cierto momento uno le dice, basta. Y cuando les dice, perdón, alto. Y cuando les dice alto, tienen que parar. Y entonces los compañeros que estarán al frente representando nos tendrán que decir a quién quieren alcanzar de sus compañeros que corrieron, pero lo van a hacer contando con cuántos piecitos o cuántas manitas logran alcanzar a su compañero, a su hermanito, dependiendo con quién jueguen, y una vez que ellos puedan decir cuántos piecitos van a utilizar, bueno, ahí ellos van a comparar la medida con el número de piecitos que haya dicho cada uno, ¿sí? Con el número de piecitos que haya dicho cada uno o con el número de manitas. O bien, maestros, también ahí ya ellos están trabajando la parte de la estimación. Y vean que es un concepto que también ya se está involucrando, la estimación. Y entonces, esta actividad ha sido un reto también tanto para los niños como para los docentes cuando hemos trabajado en espacios de taller. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que esta parte de la estimación, ¿sí? Esta parte de la estimación no la tenemos concreta nosotros como docentes. Y entonces los niños, cuando trabajamos con los niños tienen como que esa posibilidad más de decirnos o de acercarse a lo que es la estimación. Y entonces, ya cuando tenemos cuántos piecitos utilizó para llegar a esa distancia cierto compañerito y cuántos el otro compañerito, bueno, ya podrán ellos ver, ya podrán ellos comparar quién utilizó más, quién utilizó menos, ¿sí? Menos piecitos para poder alcanzar. Ahora bien, esta es lo que corresponde al stop. Y aquí, maestros, ustedes pueden utilizar, ya les mencionaba, de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a su creatividad, ustedes pueden utilizar cualquier otro material, cualquier otro apoyo que les permita precisamente trabajar esta parte, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente y aquí ya les manejaba qué es lo que se trabaja con lo del stop, y trabajamos motricidad gruesa, trabajamos coordinación, trabajamos el conteo oral, el reconocimiento de los números, la comparación, y vean que aquí ya están conjugándose otros conceptos. Son actividades que, si se dan cuenta, no únicamente de cómo lo planteemos, nos va a permitir ver o acercarnos a otros aprendizajes esperados. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos que esta actividad, al igual que la anterior, mencionábamos a qué organización curricular nos va a apoyar, a qué aprendizaje esperado, y en este caso nos permite trabajar dos aprendizajes esperados, que es el que vamos a trabajar también posteriormente, que es el de compara distancias mediante el uso de un intermediario y mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Y entonces, vean, dependiendo cómo se plantee la actividad, es
cómo va a contribuir para abordar estos dos contenidos, maestros. Ahora bien, aquí ya está el ejemplo de cómo quedan alineadas las manitas, cómo quedan acomodados los piecitos. Y algo importante es siempre de interés cuestionar a los alumnos. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Qué pasaría si yo tengo puras manitas verdes o puras manitas amarillas? ¿Creen que utilizarían las mismas? ¿Qué pasaría con los piecitos? Y entonces, ese tipo de cuestionamientos va a permitir que los alumnos, o va a propiciar en los alumnos el desarrollo de su pensamiento crítico. Entonces, vean cómo tenemos que ir fortaleciendo esta parte de lo que refiere a los cuestionamientos. Ahora sí, una actividad muy sencilla, maestros, que también podemos realizar es formar la línea más larga de objetos, y esta nada más está escrita y dice, consiste en formar la línea más larga con objetos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando se dé la señal, cada participante deberá tomar en cuenta toda clase de objetos y pertenencias personales y colocarlas una tras de otras formando una línea hasta que se termine el tiempo establecido. Observar y determinar el ganador con una línea de objetos más larga que todos. Si en estos momentos, maestros, yo les pido que traigan, le voy a pedir a la maestra Lupita, al maestro Omar, al maestro Alejandro Jiménez, que me traigan 5 cosas que tengan cerca de ustedes y que las coloquen en su mesa, por favor. Tráigalas. 5 cosas y acomódenlas. Acomódenlas en línea. ¿Ya? Ya, le pido de favor al maestro Alejandro Jiménez si nos puede enfocar su cámara para que podamos ver las cosas que utilizó. Déjeme ver. A ver si pueden. Maestro Omar, maestra Lupita, por favor. A ver si pueden ir enfocando sus cámaras. Y si nos comparten, por ejemplo, el maestro Omar, ¿qué utilizó? Ya veo ahí un control, una botella. Muy buenas tardes. Bueno, los primeros 5 objetos que tenía aquí en la mano, era un frasco de medicina, el control de la tele, un biberón de mi hijo, lo que todos andamos ahorita, un celular y una botella de refresco que me acabo de terminar. ¿De 3 litros o de 2? De 2. Ok, muy bien. A ver, maestro Alejandro Jiménez, ¿qué utilizó usted? Estoy tratando de enfocar. Utilicé un lapicero, un libro, un estuche de mis lentes y un papelito. Ok, muy bien. Sí. Si nos puede mostrar sus objetos, maestro, por favor, para que veamos de qué tamaño son. Déjeme ver si ando buscando cómo enfocar. Ajá. Buscando cómo enfocar, porque estoy con el celular porque igual... En la parte de arriba, maestro Alejandro, hay un icono que es como en el WhatsApp para girar la cámara, son 2 flechas. A ver, déjeme checar. Cuando activa el video, en la parte de hasta arriba, en la parte superior. Ándele. Ándele, ajá. Ahí está. Muy bien. No sé si se enfoca ahí. Ajá, sí. Se alcanza a enfocar, maestro. Muy bien. Ya tenemos idea de lo que él hizo. Vamos a ver la maestra Lupita. ¿Usted qué utilizó, maestra Lupita? A ver si se ve. Estoy acostando mi cámara. Sí, gracias. Porque es mi no se ve, ¿verdad? Ok, ¿su control? Ajá. Sí. Mi control, una caja de aspirinas, un teléfono de casa, un teléfono celular y uno de lapiceros. Ahorita se los muestro uno por uno, ¿sí? Ok. Bueno.
Es escritorio la computadora. Así con el nombre que los maestros fueron mencionando de las cosas que utilizaron. Mire, Ah, ok, muy bien, muy bien. Si nos damos cuenta, de acuerdo a nuestra imaginación, podemos definir que el maestro Omar fue el que construyó, ¿sí? El que tiene la línea más larga. ¿Por qué? Porque él utilizó la botella. Ajá, la botella, utilizó objetos más grandes, ¿sí? Más grandes, más largos. Entonces, con esa imaginación nos podemos dar cuenta de ella. Bueno, pues lo que los alumnos tendrían que hacer es precisamente, así como hicieron ustedes su actividad, podrían poner ellos en casa, en un primer momento, cinco cosas y después pedirles que vayan por 3, las que ellos quieran, y después pedirles que vayan a lo mejor por más o por una nada más. Vamos a dejarlo con la de 5 y con la de 3, y entonces ahí podemos pedirles que ellos nos digan cuál es la más larga, cuál es la más corta, ¿sí? Y por ejemplo, si ellos tuvieran 3 cosas que son más largas que con las 5, los tenemos que llevar maestros que puedan observar, ¿sí? Que ellos se den cuenta que va a ser más larga porque va a depender del tamaño de cada una de las cosas, maestros. Va a depender del tamaño de cada una de las cosas que ellos utilicen. Si ellos utilizan, por ejemplo, puros colores, 5 colores, pues van a tener cierta medida. Pero si, por ejemplo, en el caso de cuando utilicen 3 cosas, en la línea formada por 3 cosas, ellos utilizan un libro, una libreta y un color, va a ser más largo o va a ser más grande la línea que ellos formen con 3 cosas. ¿Por qué? Porque entonces los llevamos a la comparación y que ellos vean, maestros, que voy a prender mi cámara. Que ellos vean, maestros, que un libro es más largo que un color. Que hagan esa comparación, ¿sí? Y que puedan ver que también un teléfono, ¿sí? Por mínima diferencia que sea, va a ser más grande que el mismo color. Que hagan esto, que ellos comparen realmente qué es lo que están haciendo. Pero ya utilizaron la observación y ya están manipulando para hacer esa comparación. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Les voy a compartir una actividad, maestros, que a mí se me hace bien Maestra Sí. Patti. Sí. Lo que pasa es, vamos, bueno, muy interesante todas las actividades que tenemos, pero son las 6:06, maestra, y no sé si pudiera cerrar o si unos minutos podría abordarlos en la última sesión. Sí. Porque ahorita hay un ponente en medio de usted, que es la maestra Verónica. Ok, miren, las actividades, o más bien, los aprendizajes esperados van relacionados, y entonces en la segunda parte damos la continuación, ¿sí? Damos la continuación. No son contenidos, no son aprendizajes esperados que están fuera, no, están muy relacionados, están vinculados, y que si bien unas actividades nos llevan a apropiarnos del otro aprendizaje esperado. Entonces vamos a cortar, sí, vamos a cortar y regresamos a las 7, ¿sí? Bien, excelente, maestra Patti, Bueno, muchas gracias. Gracias y una disculpa, creo que aquí donde estoy ya está mejor la señal.